Buenas tardes a su programa Políticas Públicas con Carlos Estrella, en esta segunda parte de este muy interesante programa de la Miscelánea Fiscal 2022, donde muchos nos quedamos así de que tenemos que saber más y contactar con contadores que sepan qué es lo que tenemos que cumplir y cuándo lo tenemos que cumplir. Bueno, sin más, quedamos con Carlos Estrella para continuar con el programa. Buenas tardes. Muchas gracias, estimados invitados y estimados amigos de Políticas Públicas que nos siguen cada viernes a través de radioyucatanfm.com.mx. Vale la pena, antes de darle la palabra a nuestros expertos invitados, señalar una sensación que tenemos los contribuyentes y que van a tener los nuevos contribuyentes sobre un desconocimiento sobre estas materias. Pero independientemente de este desconcierto, hay algo que es claro. Creo que el ciudadano, aunque contribuya, tampoco está enterado en qué se gastan sus impuestos. De tal manera que podemos ver en todo el país ocurrencias de los gobernantes. Obras sin sentido que no atienden ninguna necesidad, solamente de relumbrón. Por ejemplo, estuve andando esta semana trato de no salir por la pandemia, y veo por las calles de la ciudad letreros de un senador donde está su fotografía como posando, y yo no sé qué es lo que pretende ese senador, porque él no lo paga con su dinero, esa propaganda la paga con nuestros impuestos. Y la verdad, eso pues es un pecado mínimo comparado con un montón de obras que se están haciendo en todo el país, que son realmente solo para lucimiento de los gobernantes ante el desconocimiento y posiblemente de la apatía de los ciudadanos, pero en particular de los contribuyentes. Bueno, ya no digo más, sino quise señalar esto y le cedo la palabra de nueva cuenta. Perdóneme, maestra, voy a pedirle a don Víctor que nos auxilie dándonos su opinión, y luego posteriormente usted como más especialista en el tema de los impuestos. Don Víctor, por favor. Gracias, don Carlos Estrella. De nuevo saludamos al auditorio de este programa Políticas Públicas a través de radioyucatanfm.com.mx. Efectivamente, les saluda Víctor Sandoval, el gallo financiero. Dice el principio que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Ahí está, por así decirlo, la trampa del gobierno federal, que pretende que casi el 60% de los 7 billones de pesos que pretenden recaudar sea efectivamente a través del contribuyente cautivo, del sujeto cautivo, y bueno, aterrizando un poquito más en hacer a otros cautivos con la aplicación obligatorio de contar con el RFC para todas nuestras operaciones desde los 18 años. Quiere decir que todo aquel que no haya y no tenga su RFC va a ser obligatorio ahora que lo haga, y van a venir las multas. Aunque la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que sonríe, no va a pasar nada, jóvenes no se preocupen, pero lo cierto es que en el Código Fiscal de la Federación se contempla la aplicación de las multas. Aquí mi compañera Reina nos va a ilustrar sobre ese punto un poquito más adelante. El otro detalle es que los ciudadanos mexicanos estamos cautivos, todos aquellos que no estamos en ese nivel donde se elaboran las leyes, y son precisamente nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores quienes discuten, analizan y aprueban este tipo de leyes. Como decía don Carlitos, pues sí, nos van a apretar, pero pues después no vemos dónde se aplica el dinero. Bueno, ya escucharemos en el presupuesto de egresos para dónde se va a ir el dinero. Hemos de recordar que la gran mayoría de los recursos federales han ido a las 3 grandes obras pretendidas como faraónicas del actual jefe
del Ejecutivo Federal, que por cierto aquí en Yucatán ya está de visita y pues pasó para ver cómo van las obras del Tren Maya. Ahí el gobernador pues de nuevo le hace las peticiones para ampliar el puerto de altura y otro tipo de obras que pues prometen y todavía no aterriza esto y todo se queda. Y efectivamente, si no hay el recurso, pues es un poco difícil dar cumplimiento a las promesas, ya no solo de campaña, sino a las promesas de gobierno. Pero lo cierto es que si aterrizamos un poquito, debemos preguntarle a nuestro diputado de distrito, que son los federales, y después a nuestro diputado local, pues cómo va a ser no solo el ingreso, sino el gasto del dinero, porque es ahí donde los contribuyentes cautivos, los ciudadanos mexicanos que sí pagamos impuestos, sentimos que no hay una retribución en el cobro y posteriormente en el reparto del recurso que finalmente sale de nosotros los ciudadanos. El gobierno federal hoy está urgido de dinero para sus gastos y bueno, ya lo dijimos en el primer bloque, va a tener excedente petrolero. Ahí está pues una cierta artimaña porque se debe elaborar un presupuesto de ingresos con una estimación real en el costo-precio del barril, que hoy es de $80 y en el presupuesto se estima con 55, para que haya una diferencia que pueda manejar a criterio el gobierno federal, es decir, que tire el dinero donde nosotros sentimos que a veces, sobre todo en muchos programas aparentemente sociales de beneficio, de utilidad pública, con base a las políticas públicas, pero que finalmente los resultados no son los esperados. Estamos ciertos que tendremos que ajustarnos a las nuevas normas de la ley de ingresos y de la ley de derechos, pero también deberíamos estar vigilantes y observar el presupuesto de egresos de dónde se va a gastar el dinero. Pero bueno, ¿cómo nos van a seguir apretando? Sin duda, mi compañera Reina Centeno nos va a ilustrar un poco más sobre este punto. Gracias, Víctor Sandoval. Saludos, don Carlos Estrella, igual a toda su audiencia de políticas públicas. Yo soy Reina Centeno y estoy en la hora de aprender. Mire, vamos a hablar del tema pues, que está afectando ahorita, que es la miscelánea, el régimen fiscal de confianza que viene para el 2022. Y este régimen pues está creando pues mucha inquietud. Y lo que sí es una realidad es que a quien más está afectando pues es a los pequeños contribuyentes, a la gente pobre, para decirlo en términos que sean claros y entendibles. Se supone que todas las reformas es para beneficiar al país y se trata este gobierno de apoyar a los pobres. Sin embargo, vemos que la gente pobre está siendo pues la más sacrificada. ¿Y por qué? Vamos a poner un ejemplo en cuanto a lo que es la miscelánea. Esta miscelánea está acabando con las personas que manejan actividades, por ejemplo, los carpinteros, los carniceros, los electricistas, los albañiles que trabajan independientes, porque estas personas, si antes acudían a una empresa y hacían un trabajito y daban su factura y se las pagaban, entonces con todos los problemas que pudiera tener hacer una factura y ya lo habían logrado, ahora se encuentran con que ya no pueden hacer ese trabajito, porque esa unión de 3, 4 trabajadores de servicio especializado, como se les llamó en esta reforma fiscal, pues ahora incluye que se inscriban a la Secretaría del Trabajo y que sean considerados como una empresa, que les aumentaron las obligaciones y ellos pues no son una empresa, son un trabajador independiente. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas grandes que antes les daban estos trabajos, pues no se los quieren dar porque no quieren una multa. Y ellos están quedando en estado de indefensión porque ya no pueden realizar esos trabajos. Están perdiéndose los empleos. No se consideró que al meter a estas personas en más obligaciones, pero no tienen la cultura, como decían hace un momento, comentábamos, si para los contadores y para los profesionistas lo tenemos que estar estudiando, pues imagínense al plomero, al electricista, cuando llega a la empresa y le dice,
trae su permiso de REPSE, que es el régimen de especializados, y que es en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y trae su opinión de cumplimiento de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría del Infonavit, del Gobierno del Estado, trae su opinión de cumplimiento de todas las dependencias, pues a esta persona la dejas con un trauma porque dice, ni siquiera conozco los nombres. Entonces, para empezar, es muy complicado. ¿A quiénes realmente afectamos? Pues a los pequeños. No se ría, don Carlos, es una realidad. A estas personas están siendo completamente afectadas. Y bueno, fíjese que se dice que vamos a pagar muy poco, que es para beneficiar también a los pequeños contribuyentes ya cautivos que estaban en el régimen de incorporación. En el régimen de incorporación, déjenme hacerle memoria que no se pagaba el impuesto sobre la renta y se iba pagando conforme después del primer año se iba pagando en proporción, pero podías hacer deducciones. Entonces, por ejemplo, los contribuyentes que manejan pues productos, por ejemplo, un carnicero que no pagaba o que estaba todavía en su año de gracia y ir aumentando, pues ahora se encuentra con que le van a hacer retenciones, que tiene que hacer una factura y que tiene que también estar inscrito en otras instancias para demostrar sus avisos y va a pagar ya con su retención en su factura, pero ni sabe cómo hacer su factura, cómo meterse en la plataforma, y ese pago de 300 pesos, a veces uno dice, ¿qué son 300 pesos o qué son 50 pesos diarios o qué son 30 pesos diarios? Bueno, pero vamos a multiplicarlo al mes, entonces ya es una cantidad y desde luego le vuelve a pegar a los pobres. Entonces ahí viene el tema que es importante señalar, que primero los pobres, pero primero les están dando muy fuerte a los pobres porque son los que van a ser más afectados. Entonces sí está complicado este manejo como se está dando, porque vemos que bueno, los pequeños contribuyentes, y además no es optativo su pase, va a ser inmediato. Claro, me parece, y para eso quisiera también que nos comente, don Víctor, lo que voy a señalar. Me parece que la concepción, especialmente del gobernante federal en turno, es que empresa es aquel estereotipo como el ingeniero Slim. Y realmente el pequeño empresario que se tuvo que hacer así porque no encontró empleo, aquel ingeniero, aquel licenciado en economía, aquel ingeniero químico que no encontró trabajo, pues por ejemplo, se mete de Uber o se pone a vender tortas de cochinita. Bueno, y después de toda esa lucha, y a lo mejor prospera y llega a tener 2 automóviles, o ya tiene algunos meseros que ya no es su familia, algunos empleados que le ayudan a servir. Toda la carga que implica tener un solo empleado. Pero después, digamos, de 30 años o 40 años de trabajar, resulta que no tiene seguridad social y no tiene esperanza de tenerla. Entonces, este grupo de gentes que están pagando impuestos, realmente, usted lo dijo, somos pobres, que muchos estamos incluidos en eso. Somos pobres. ¿Qué nos puedes comentar, don Víctor, sobre esto? No sé si, no quiero sonar pesimista, pero esta es una realidad del país. Sí, gracias, don Carlos. Mire, lamentablemente en nuestro país se está apoyando sobre todo al rey Midas, Carlos Slim, quien ya va a manejar la plataforma, la tecnología del 5G, y su empresa ha sido la beneficiada, la favorecida para que introduzca esta nueva tecnología en México. Pero aquel pobre que durante 20 años tuvo su tiendita, y escúchelo usted muy bien, observaba un viene, pero bien vestido. Y le digo, oiga, usted es pensionado. No, me dice, yo sostuve, crecí a mis hijos con una tiendita, pero hoy son tantos
los pagos de derechos, de impuestos, sobre todo de requisitos. Me decía que para que le otorgasen el permiso tenía que presentar incluso su recibo de contrato de la basura. Y dice, pues yo no genero basura, pero era un requisito. Y bueno, me vi tan atiborrado que por fin cerré mi tiendita con el cual había sostenido a su familia durante 20 años, pero nunca cotizó seguro social, nunca tuvo prestaciones y ha llegado a la etapa que se considera que el ser humano debe ser feliz a los 60 años en México, cuando debe tener una pensión digna para su retiro, y él está en el absoluto desamparo. Esta situación no es exclusiva de esta persona con la cual platicamos y que es un hecho verídico. Más de 20 millones de mexicanos hoy híbridos que están, por así decirlo, en la cuerda floja. Si cambia la ley de la seguridad social, no van a tener derecho a una pensión. Pero con todo este distractor que hay con esta miscelánea fiscal, se quiere ocultar una realidad social. En ese 2022 llegan 5 millones de mexicanos a la etapa en que deben pensionarse a través de las AFORES. Y se van a encontrar con que no alcanzaron las semanas, no van a tener el derecho de acceso a su pensión. Y aquí vamos a observar cómo van a operar las AFORES, cuyo dinero que ellos sí han manejado, que ganan 800 millones de pesos, eso obtienen las AFORES por los 6 billones de pesos que están manejando y que no se van a reflejar en la seguridad social de los mexicanos. Por eso cuando dicen que los pagos de jubilados y pensionados presionan las finanzas públicas, por favor, lo que presiona las finanzas públicas son los programas sociales en los cuales hoy se está derrochando el dinero, dándole ese dinerito a los ninis, aumentando la llamada pensión universal, que es solamente un apoyo económico y no es una pensión completa, porque una pensión completa contempla atención médica, farmacéutica, hospitalaria y económica, y no es así. Los programas sociales cambian sexenio con sexenio a criterio de quien está en el poder, en este caso del Ejecutivo Federal, y esto a su vez se replica en los estados y municipios. En fin, que hoy el ciudadano mexicano está entrampado porque el que está llegando a la etapa de los 60 años se encuentra desamparado. El que ingresa a la vida laboral le dicen ahorra, pero se va a encontrar con que no tiene empleo. Entonces, estamos en un, por así decirlo, en una maraña donde finalmente el pobre pues se hace más pobre y el rico se hace más rico, como el rey Midas. Estimada reina, el tiempo seguramente ya nos está comiendo, es como el dinero entre las manos que se va como agua, ¿no? En realidad, solamente queremos pedirles a nuestros dos invitados unas conclusiones, un mensaje final para nuestra querida audiencia. Les cedo la palabra en este momento a Reina para que nos dé un mensaje para nuestra querida audiencia, pero de una manera, pues digamos, llana, debido a que muchos pues somos neófitos en estos asuntos. Gracias. Yo creo que es muy importante que en cuanto al régimen de confianza, estar muy pendiente de toda la información. Es muy complicado querer dar toda una plática en tan breve tiempo. Entonces, pues yo creo que habría que hacer varias charlas y pues esperar si se da alguna modificación o apoyo para los que son pequeños contribuyentes, pero ahora sí que para los pobres. En cuanto a sus pensiones y ahorros, la recomendación es que aprovechen los que todavía tienen posibilidad de alcanzar las semanas, porque en este periodo 2022 pues va a haber la reducción de semanas a 700 semanas para buscar alcanzar una pensión. Y los que están en la crisis de que creen que no van a alcanzar la pensión por las 1,200 semanas, pues aprovechen ahorita que va a haber esa posibilidad de poderte pensionar con 700 semanas. También les quisiera yo recomendar al público de políticas públicas que tengan muy en cuenta que
los cambios va a ser general, va a ser para todos, los avisos de Hacienda, los registros, no es para los jóvenes como se maneja mucho inicialmente, es para estar bien informados. Muchísimas gracias, Reina. Don Víctor, ¿nos puede dar un mensaje final? Bueno, pues como dijimos, el principio dice, el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento. En México las cosas se dan por decreto y tenemos que cumplir, no nos queda de otra. Así que como contribuyentes estamos gustosos de pagar, pero también que se refleje en eficientes servicios públicos, en menos burocracia y que pues, nos permitan prosperar, porque los mexicanos tenemos derecho a prosperar. Muchas gracias. Estimado Ávar, como siempre tú nos aterrizas en el mundo verdadero. Dinos tu comentario final para la audiencia. Pues es importante que busquemos apoyo de contadores públicos titulados, que de preferencia sean del colegio de contadores, porque son gente que todo el tiempo se está capacitando, ¿no? O sea, realmente tenemos que ver esto pues, como lo que es, ¿no? Una oportunidad para ponernos al día antes de caer en malos manejos, ¿no? Y la cuestión que dijo el amigo Faust, el amigo licenciado, ¿no? Víctor Sandoval. La verdad, cada día es más importante que los políticos aterricen bien sus programas, los operen bien y que sepan que cada día hay más gente que no puede comer cuando menos 3 veces al día. O sea, nos está llegando hasta aquí la mala administración, la falta de oportunidades y es importante que veamos cuál es la administración y obtengamos buenos programas de política pública para que nos beneficien a todos. Pues finalmente, muchas gracias, queridos amigos, que viernes a viernes nos siguen en punto de las 6 a través de radioyucatanfm.com.mx y también este programa Políticas Públicas pueden verlo posteriormente a través del Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes.